Entre almas. Hola, hermana. Hola, ¿cómo estás, hermana? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. Aquí. Feliz Ah, porque otra vez vamos a hacer nuestro podcast que me pone muy feliz y me da mucha alegría el poder verte y hacer estos temas que para mí son tan importantes. sí, el tema está bien buenísimo. Bien, buenísimo. ¿Quieres Sí. hablar tú de qué vamos a hablar? No, tú, dale, dale. Yo aquí te apoyo. Muchas gracias, sí. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante. Ya habíamos platicado en otros podcasts de lo que nosotros vamos tomando creencias de muchas cosas de nuestra familia, ¿no? Creencias que traemos cargando. Pero el tema del día de hoy es un tema en el que vamos a hablar de lo que se hereda de traumas, de situaciones, de generación en generación de nuestros ancestros. Es un tema que es como una impronta que se queda en nosotros y que muchas veces no entendemos por qué se va heredando y se van repitiendo situaciones de generación en generación. Entonces, hay estudios bien interesantes sobre este tema y bueno, pues ahora sí, hermana, arráncate. Fíjate que hay muchos estudios eso está súper interesante, porque se han descubierto en muchos estudios que se han hecho, sobre todo creo que el que más me impactó, que fue por el que te platiqué que creo que este tema sería muy interesante, es el de los ratones. Y resulta que hay un estudio que se hizo en ratoncitos, en los que cada vez que se acercaban a un árbol del cerezo o les pasaban el olor del cerezo, les daban toques. Entonces estos ratones, después de varios toques de que se acercaban a este árbol del cerezo o que olían la flor del cerezo y les daban los toques, genera en ellos un trauma, y este trauma hace que evidentemente no se acerquen ya a la flor del cerezo, y se dan cuenta ya cuando hacen el estudio genético, se dan cuenta que estos ratoncitos, este trauma, que ya sabes, que tiene nombres así como muy raros, que si el G45-423 es un gen de este trauma que pasa a través del esperma. Entonces dicen, ok, ¿cómo vamos a saber qué tanto está pasando este trauma a los hijos? Entonces Claro, se agarran, los reproducen, entonces agarran a otros ratoncitos, los reproducen que no tienen este trauma, eso es importante decirlo. Los otros ratones no tienen este trauma, no tienen este gen de este trauma, los reproducen, nacen los ratoncitos y no se acercan a esa flor del cerezo, les genera repulsión, tienen como miedo. Entonces dicen, ok, estos ratones ya tienen en qué porcentaje este miedo. Y cuando hacen el estudio, es en un 68%. Entonces dicen, wow, está altísimo el porcentaje como para un trauma que se hereda genéticamente. Entonces los vuelven a reproducir para ver qué es lo que pasa. Y cuando los reproducen y nacen los nietos, que evidentemente los reproducen con otros ratones que tampoco tienen el trauma, cuando los reproducen y nacen los nietos también tienen una repulsión, pero se dan cuenta que muchos de los nietos tienen esa repulsión. Entonces, cuando hacen el estudio para ver en qué porcentaje lo tienen, resulta que estos ratoncitos lo tienen en el 100%. ¿A qué vamos con esto? Y hay muchísimos estudios del holocausto, de las guerras, de muchas situaciones que han vivido nuestros ancestros, que nos van generando un trauma que vamos heredando sin nosotros saberlo de generación en generación. Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, del holocausto, que si quieren ahorita los platicamos, pero otro que a mí me impactó muchísimo también es el trauma que se generó en la guerra civil, y lo platico porque muchos de nosotros en México tenemos a estos ancestros, a estos abuelos que vivieron la guerra civil y pues se vinieron de refugiados a México. Entonces, en estos estudios se ve que muchos de los hijos y nietos comen con mucha ansiedad, por ejemplo, o comemos con mucha ansiedad. Y muchas veces, y por lo menos en nuestra familia sí lo tenemos, y yo lo he visto con muchos de nuestros familiares, nietos y tíos, que son hijos de nuestro abuelo que vino de España, comemos con mucha ansiedad. Entonces,
hay muchos genes, hablando de la parte física, ahorita no estamos hablando de la parte espiritual, que ahorita lo vamos a tocar, que finalmente ese es nuestro tema. Hay muchos genes que heredamos en la parte física, que esto se llama epigenética, no nos lo estamos inventando, Mónica y yo. Esta línea de estudio es epigenética y entonces es lo cañón de cómo heredamos, de cómo nos comportamos en esta vida con todos esos traumas que tenemos de nuestros ancestros, porque además se generan incluso en algunas personas cambios físicos. Al gen estar, vamos a llamarlo infectado, ¿no? O con este Ujú. trauma, también tenemos cambios físicos. Entonces, tenemos ansiedad, tenemos miedo, tenemos muchas situaciones intensas sin una razón clara. ¿Qué es lo bueno de esto? Que se puede sanar, ¿no? Que tenemos Claro, ya nosotros la facilidad de sanarlo. Claro, si sanamos como tú y yo a lo mejor estos traumas, este, lo voy a hablar otra vez en la parte física, no en la parte espiritual. Físicamente o genéticamente, si tú y yo sanamos estos traumas, pero ya nos reprodujimos, ¿no? Nuestros hijos ya los heredaron, pero en la parte espiritual o en la parte energética podemos sanarnos a nosotros y podemos sanar a nuestros hijos. Ahorita vamos a hablar de eso. No sé si quieres hablar tú del tema del holocausto, que lo tenemos por ahí también, que habla en palabras simples, ¿no? De qué es lo que pasó con todas estas personas del holocausto, con estos traumas que vivieron, eh, que también está bien fuerte. ¿Cómo ves? sí, sí, hermana, sí. Yo tengo aquí que nosotros, bueno, pues lo que pudimos investigar, Ana Rocío y yo, que científicos en Nueva York estudiaron hijos de personas que vivieron en los campos de concentración en el Holocausto y encontraron en ellos cambios físicos en los genes encargados de manejar el estrés, ¿no? Y estos hijos sentían más ansiedad, más miedo o reaccionaban de forma intensa sin razón clara. ¿Por qué? Porque el cuerpo heredó esa forma de defenderse del peligro, aunque ya no existiera el mismo peligro real. O sea, estaban como en un modo de supervivencia, ¿no? Sin una razón clara. Y esto fue heredado en este estudio, en estos estudios de epigenética que lo dijiste, es correcto, la rama de esa parte científica que estudia esto, y se dieron cuenta que era parte de lo que sus ancestros, sus abuelos o bisabuelos habían vivido en los campos de concentración. Entonces, Mm. pues lo que nos sugiere esto es que, no sé si tú has escuchado de repente de familias, que seguramente sí, que se suicidó el abuelo, ¿no? Y a lo mejor los hijos no, pero tienen muchos temas de ansiedad o de depresiones o de todo esto. Y a lo mejor alguno de los nietos volvió a cometer el mismo acto, ¿no? Y luego en los bisnietos alguien vuelve a cometer el mismo acto, ¿no? Entonces, lo que sugiere estos estudios es que el trauma que se genera en la familia, no, porque no solamente es quien cometió el acto hacia la siguiente generación de él, sino en toda la familia. O sea, el trauma que se generó del dolor, la tristeza de que esa persona, la incertidumbre de que esa persona haya cometido ese acto, se genera, se da en toda la familia. Y Así entonces es. es cuando se van repitiendo estos patrones y que a veces no sabemos por qué y decimos, ¿por qué en esa familia el abuelo hizo esto y el nieto hizo esto y el bisnieto lo hizo también? O dos personas o accidentes, ¿no? O adicciones como el alcoholismo, como las sustancias, ¿no? Como el comer con ansiedad, que también es una adicción. Eso a veces no entendemos por qué. O familias en donde las mujeres se quedan solas, ¿no? O sea, Ujú. que se quedan solas o sea, porque se le muere la pareja o porque se divorcian y o son mujeres que son muy aguerridas y todas son así, Mm. porque se quedan solas. O sea, la verdad es que sí es muy interesante este tema y bueno, pues ahorita con lo del holocausto y a mí me cayeron muchos veintes y entendí muchas cosas. Sí, a mí también. Fíjate que también hablan de estos niños con TDA o que
no niños, porque en nuestra familia ya crecieron los niños, pero también hay mucho TDA, ansiedad, niños con antecedentes familiares de un trauma que a veces muestran más impulsividad, miedos intensos, problemas de concentración, hiperactividad, y estos síntomas están muy relacionados con marcas genéticas que estamos heredando. ¿Qué genes son los que están involucrados para que lo tengan? Y lo voy a leer aquí porque nosotros estamos hablando, pero nos van a decir, ay, ¿de dónde sacaste el estudio y de dónde todo? Los genes que se involucran en esto es el FKBP5, que se encarga de cómo el cuerpo responde ante el estrés, y el NR3C1, que esa es la hormona del estrés o el cortisol. Cuando estos genes están alterados, el cuerpo puede estar en alerta todo el tiempo. Entonces, nada más estás esperando que algo suceda, como tú dices, en modo supervivencia, con tu cerebro reptil, ¿no? Reaccionando nada más ante cualquier situación externa que te estresa, que te angustia, que te da miedo, que todo. Entonces, si nos echamos un clavado a nosotros mismos, que a mí esto es lo que más me impacta, y nos ponemos a ver, físicamente o genéticamente, ¿qué traigo atrás? ¿Qué onda con mis abuelos? ¿Qué onda con mis papás? ¿Qué onda con mis bisabuelos? Porque además hay estudios en donde se refleja que van de bisabuelos también, o sea, desde los bisabuelos. Entonces, ¿qué es lo que estamos cargando? Échense un clavado hablen con su mamá y díganle, oye, ¿qué de mi abuelo? ¿No? Si todavía tienen la fortuna de tener a sus abuelos, hablen con sus abuelos y pregúntenles, oye, ¿qué vivieron tus papás? Porque eso nos va a decir muchísimas cosas acerca de lo que nosotros somos hoy, hablando en la parte física y hablando en la parte genética, porque heredamos muchísimas cosas que no tenemos idea. ¿Cuántos secretos no hay en las familias? Que en los tiempos de antes se usaba muchísimo de no decir nada, cállense, 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 que nosotros estamos cargando y que no Ujú. tenemos idea de todo lo que vivieron nuestros ancestros. Entonces, bueno, lo lindo de esto es que no nada más heredamos los ojos, heredamos otras cosas, pero podemos cambiarlo y podemos sanarlo, ¿no? Es correcto, así es. Y hay muchas terapias emocionales muy profundas que pueden ayudarte a revertir esto que es energético también. O sea, sí se trae en la parte epigenética, ¿no? En el ADN, vamos a ponerlo así como que, por eso decía, es como una impronta que se plasma en el ADN, pero el ADN también se puede modificar por medio de la sanación y Así es, modificar que las siguientes generaciones, incluso nosotros mismos, cambiar nuestra vida a través de esta sanación y nuestras siguientes generaciones igual, porque la energía en esa conciencia colectiva también se puede revertir, ¿no? Entonces, si quieres decir, exacto. hermana, cómo se sana. Fíjate que podemos revertir todo esto a través de terapias. Hay muchísimas terapias. Vamos a hablar de la parte física ahorita todavía. Luego nos vamos ahorita a la parte espiritual. Pero hay muchísimas terapias profundas, las constelaciones familiares, la hipnosis, todo esto, hábitos conscientes. Cuando nos hacemos conscientes de estos hábitos, no sé, las adicciones o el comer en exceso o X hábito que tengamos, cuando te haces consciente y lo evitas, estás empezando a sanar ese hábito o esa situación, ese gen. Podemos hacer yoga, la alimentación, la meditación, la respiración. Si nos vamos a la parte de amor, conciencia y perdón hacia nuestro linaje también, podemos cambiar todo esto que llevamos dentro y ahí entonces ya empezamos a entrar un poquito en la parte espiritual porque podemos sanar a nuestro linaje hacia atrás, pero también hacia adelante, ¿no? Y como para cerrar este bloque de la parte genética o del ADN, vamos a decir que no nada más heredamos estos ojos de nuestros abuelos o este físico, también heredamos su dolor. Lo hermoso es que lo podemos sanar. También podemos sanar el dolor de nuestros padres, podemos sanar el dolor de nuestros hijos que les estamos heredando, podemos sanar el nuestro y el de nuestros nietos, ¿no? Entonces, si quieres, hermana, ahora sí, vámonos a la parte espiritual. Si quieres que hablemos por qué elegimos vivir esto, porque sí, lo traemos de genética, pero finalmente nosotros lo elegimos.
¿no? Así En la es. parte espiritual, nosotros escogimos este linaje. Entonces, si quieres, tú platícanos de eso. Sí. Eh, el trauma generacional desde lo espiritual, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, el alma escoge el linaje que quiere, de lo que quiere aprender y de lo que quiere trascender, porque no se trata nada más de aprenderlo, sino que venimos, y ya lo hemos platicado en otros podcasts, nosotros venimos a aprender, pero además a trascender todo esto, a mejorarlo, por medio de las lecciones, a ser mejores. A eso venimos a esta tercera dimensión. Heredamos no solo la biología, sino también las cargas energéticas. Explica qué es el campo mórfico y cómo repetimos patrones familiares inconscientes. Y bueno, pues ya hablamos un poco del tema de los ejemplos, ¿no? Que dimos ahorita de cómo va transgeneracionalmente pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que nosotros podemos hacer energéticamente es, como dices tú, conscientemente decir, esto no lo quiero repetir. Y por medio de diferentes acciones energéticas, como por ejemplo lo que decías tú ahorita, ¿no? La meditación. El meditar, lo que hemos hablado muchas veces, te mete en tu centro y te hace abrirte a las posibilidades de sanación y a ser más consciente de lo que está pasando. Y energéticamente se va pasando de una generación a otra de tus propios hijos, el que tú vayas sanando. ¿Estoy en lo correcto, hermana? Es correcto. Cuando nosotros, antes de nacer, nosotros vamos a elegir en la familia en la que vamos a estar. Y Ujú. no lo elegimos por casualidad, sino porque hay una afinidad vibratoria y hay un propósito evolutivo para este linaje, para esta familia. Entonces, nuestra alma no está buscando la perfección, lo que está buscando es el crecimiento. Cuando nosotros elegimos un linaje que tienen ya ciertas heridas, porque a ver, yo les voy a poner una pregunta aquí al aire. ¿Cuántos de los que nos están viendo no han vivido el abandono, ya sea de papá, de mamá, o de los abuelos que abandonaron a los papás o a nuestras mamás? Y eso finalmente es una elección. Nosotros elegimos vivir en este linaje de abandono, a veces de violencia, a veces de escasez, a veces de silencio, y nuestra alma se ofrece como un vehículo de transformación o de sanación. Ahora sí que yo voy a sanar por mí y Y por por todos mis todos mis compañeros. compañeros. Sí, porque además, sí, siempre hay como alguien, uno en la familia, que es como el que inicia con esa transformación. Es como que el que dice, como dices tú, ¿no? Yo sano por mí y por todos mis compañeros. O sea, es Exacto, el que saca como así órale, va. Siempre hay uno que es como que el que se sale del guacal, sí, ¿no? sí, Porque sí, así se ve, normalmente es la persona que si a lo mejor a ti te educaron de una manera, hablando de la religión, por ejemplo, y te sales del huacal, o sea, tú te vas para otro lado buscando la sanación de tu familia, o sea, tuya. así es. A lo mejor no sabes qué es también para tu familia, pero conforme te vas adentrando, entonces te das cuenta que es para ti, para todos tus compañeros. Normalmente es una persona que se sale del huacal, es la rara o el raro o el que hace cosas así medio extrañas, ¿no? Que va totalmente en contra a lo que esa familia vivió por mucho tiempo. Y de ahí arrastra a muchas otras personas más no es que no la arrastra, no lo arrastra, sino que como que otras personas de la familia se empiezan a dar cuenta y empiezan también a hacer ese cambio. Lo siguen, ¿no? Lo siguen, exactamente. Exacto, exacto. Esto involucra como un campo energético familiar. Yo siempre digo que a veces habemos personas que en algún punto somos espirituales de closet, ¿no? Porque en lo que empiezas como en tu despertar y como tienes esa bomba de creencias familiares, a veces no quieres salir del closet, no quieres Claro. enfrentarte a todo lo que van a decir tus amigos, a todo lo que va a decir tus papás, tu familia, todo. Familia, Entonces, sí, nos sí. volvemos un poco espirituales de closet. Cuando empezamos a salir y otros empiezan a ver los cambios y empiezan a sentirlo y todo, entonces empiezan a seguirte o empiezan a crear este campo energético familiar para ayudarte a sanar, sin que lo hablemos tal vez o sin que lo platiquemos, para ayudarnos a sanar este campo energético familiar, ¿no?
Sí, porque además personas que somos espirituales de closet, te va obligando la misma vida a tenerte que salir, o sea, te lleva a la incomodidad. O sea, el Ajá, closet ajá, se va volviendo estrecho, 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 hasta que dices, yo ya no puedo estar aquí, me tengo que exacto, salir, digan lo que digan y piensen lo que piensen de mí, ¿no? exacto. Aunque me deje de hablar, pues quien me deje de hablar y mis mismas creencias o la religión en la que yo estoy, pues me rechace de alguna manera, pero ya no puedo estar aquí. Exacto. Esto habla un poquito del campo mórfico. El campo mórfico es este concepto que dio un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, que es una especie de memoria energética colectiva que organiza el comportamiento no nada más de las familias, sino que de grupos, de especies y de sociedades, porque es como una nube espiritual con archivos familiares que influyen en lo que repetimos sin darnos cuenta. Entonces, cuando tú sales de este closet que te queda chiquito y apretado y empiezas a expandirte, no nada más contagias, que vamos a decir, te rodeas de algunos seres de tu familia, sino que también empiezas a reunirte con personas, empiezan algunos amigos, ¿no? Ay, yo quiero probar esto, yo quiero ir en esto, a ver, cuéntame. Entonces también empiezas como a contagiar de esta energía o de esta sanación a otras personas, porque muchas veces traemos estos patrones que estamos repite y repite y repite, y cuando la gente empieza a ver que dejas de repetirlo, que dejas de tener estas heridas tan profundas, que empiezan también a acercarse un poco a ti, ¿no? Así es, entonces es muy padre cuando tú empiezas a darte cuenta y a salir de todo esto, aunque hay mucha gente que va a desaparecer de tu vida, aunque sea de tu misma familia, porque pues evidentemente no están de acuerdo con lo que, porque como estamos tan acostumbrados a juzgar y a que si Así no es, entras dentro de mis parámetros, pues entonces te alejas y está bien, no pasa nada porque cada quien, no pasa nada, pero finalmente sí es impresionante cómo tú vas en un camino y cuando empiezas tú a sanar, otras personas empiezan y te empieza a llegar información, ellos mismos te dicen, ¿no? No, pues fíjate que me enteré, oye, pues me cuadra o me suena mucho lo que tú estás llevando. Entonces, sí empieza a haber como ya una sinergia con otras personas de tu familia que están haciendo lo mismo que tú, sanando el linaje energético para que estos traumas no se sigan repitiendo o estas situaciones. ¿sabes cuántas generaciones sanas, si te haces consciente de esto, hacia atrás y hacia adelante? ¿Cuántas? 7. A ver. Sanamos 7 generaciones hacia atrás y sanamos 7 generaciones hacia adelante cuando sanamos, cuando realmente sanamos y ayudamos a otras personas a sanar y esas personas sanan, van a sanar 7 generaciones atrás y 7 generaciones adelante. Entonces está súper interesante que si tú te Claro. das cuenta que tienes esto y lo puedes sanar, vas a ayudar a 7 generaciones de tus ancestros a sanar y vas a sanar a 7 de tus descendientes, 7 generaciones de tus descendientes hacia adelante. Y eso está padrísimo, porque sí, a veces nos toca o no voy a decir que lo sufrimos porque ay, me tocó, no, pero no es fácil, tampoco no es fácil, ¿no? O sea, salir del closet no es fácil. El reconocerlo, el verlo, el honrar a nuestros ancestros, en darles las gracias por la vida, etcétera, que ahorita vamos a hablar de esas frases o esas meditaciones o esos trabajos con arcángeles y todo que podemos hacer para sanarnos y para sanarlos, es súper interesante. ¿Quieres tú Claro. hablar de esto, de la sanación? Sí, bueno, pues ahí lo que decíamos, ¿no? El poder trabajar energéticamente con esto es muy importante. Y bueno, pues uno de lo que tú decías eran las constelaciones familiares, que ya no me voy a adentrar en eso porque ya hemos platicado mucho de las constelaciones familiares. Si pueden, hagan una, porque energéticamente se sanan muchas cosas. El trabajar la meditación, pero sí una meditación guiada, no solamente sentarte, sino sí ver a tus ancestros, ¿no? Siempre honrarlos, eso es bien importante. A nuestros ancestros hay que honrarlos siempre. Haya sucedido lo que haya sucedido, porque tiene una razón y ellos tampoco a lo mejor pudieron sanar. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que ser bien empáticos con toda nuestra gente, con nuestros ancestros, con nuestros papás, porque finalmente
necesitamos de ellos, también heredamos cosas buenas. No todo fue Claro, malo, ¿no? Entonces siempre lo más importante es agradecerlos y honrarlos. A mí me sirvió mucho una meditación que nos dio Bárbara en algún momento, no sé si te acuerdas, hicimos ahí unos ejercicios con ancestros precisamente. que Pusimos hacíamos los muñequitos. unos muñequitos en donde estaban los papás, los abuelos, los... No, si nosotros eso ya no hemos trabajado, no crean que no, ya traemos un caminito recorrido. Entonces, trabajamos con los ancestros buscando precisamente sanar y además los pusimos, tenemos que acomodarlos, era yo y mis papás y los papás de mis papás y los papás de mis papás de mis papás, o sea, así se hizo ahí, hasta que de plano dije, no, pues ya no alcanzamos tanto en Ya la no me mesa, que caben, ya no me ya no caben. caben. No, y además te acuerdas que nos decía, y tiene que poner el nombre, y yo decía, pues me sé los ¿Cómo se primeros, pero llaman? ya de allá, pues ya no, ni mi papá se acordaba de los suyos, ni mi mamá de los, entonces ya dijimos, pues ahora sí que quienes sean, ¿no? Tú sabes quién eres, yo sé quién es, tú sabes quién soy, tú sabes quién, así andamos, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio de meditación y era diario, ¿te acuerdas? Creo que Sí, eran 10 días o 3 o no me acuerdo de los días porque ya tiene sí. un tiempecito esto y entramos en meditación sentadas enfrente de estas figuras, imaginándolas que vienen a ti y que tú cortas esos lazos que te mantienen en ciertas situaciones. Sin embargo, agradeces y también los liberas a ellos. En esa Ujú, meditación lo liberabas, les agradecías, los honrabas, te quedabas con todo lo bueno y lo malo ujú. lo rompías y además le dices a ese ancestro, te libero también a ti. Así es. No me debes Y nada, no te debo nada y todos felices y contentos. liberas a tus ancestros y tú te liberas de ese dolor que no te corresponde, de esas herencias, hablando de la parte genética y hablando de la parte espiritual, que no nos corresponden, porque cada vez que nosotros sentimos, lo que dice Mónica ahorita es súper importante, cada vez que sientan que tienen que estamos repitiendo algún patrón de nuestros ancestros o algún patrón que no entendemos, pueden hacer esta técnica de imaginarse el árbol familiar, visualizar a sus papás, a sus abuelos de cada uno, hasta donde alcancen, que se acuerden o que sepan, o pueden ponerlos ahí como energía, ¿no? Mandándoles luz a cada uno, como dice Mónica, honrándolos, agradeciéndoles, gracias por la vida, gracias por lo que nos heredaron, de todo lo lindo y maravilloso que nos heredaron, pero te devuelvo tu dolor, que se te transmute en amor, te libero, me libero y tu dolor no es mío, ¿no? Ahora sí que tu dolor no me corresponde, esto no me corresponde. Entonces, bueno, luego tenemos otro que es el trabajo con los ángeles, que la semana pasada tuvimos a Lau. No se pierdan, si quieren, vean el podcast, estuvo padrísimo, que hablamos de todo esto de los ángeles. Pero bueno, platícanos si quieres tú de los ángeles, hermana. No, platícalo, yo ya hablé de la anterior, vas. Ok, bueno, podemos trabajar con los arcángeles desde una visión espiritual. Los arcángeles nos ayudan mucho a liberar memorias, a liberar o a cortar esos lazos de dolor que tenemos y nos ayudan también a restaurar ese amor que tenemos con nuestro linaje. Hay un arcángel específico para esto, que es el arcángel Azrael, y es una guía de almas en toda esta transición y nos ayuda a liberar el dolor ancestral con mucha suavidad, con mucho amor, con mucha calma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Invocarlo, le podemos decir, Arcángel Azrael o Azrael, ayúdame a soltar lo que no debo de cargar, con lo que no debo de continuar, que no me corresponde, acompáñame para liberar este sufrimiento del linaje con compasión. Ese es uno de los arcángeles. El otro, que es el arcángel Rafael, que para mí es mi hit, yo es de los arcángeles que más amo, O sea, el además de, arcángel de la salvación por excelencia. así es. Entonces, él es el gran sanador. Y lo que podemos hacer es llamar a la energía del arcángel Rafael para que nos ayude también a restaurar todas estas partes de nuestra alma, todo lo que se fragmentó por todas estas herencias emocionales. Entonces podemos decir, Rafael, llena de mí, llena mi linaje de ti, llena mi energía de ti, de este verde esmeralda maravilloso que es mucho del arcángel Rafael. Devuélvenos la salud espiritual a todos a quienes fuimos tocados por el dolor en este linaje familiar, en esta herencia familiar que tenemos. Y a mis ancestros, libérales y quítales también este dolor. Entonces pueden encender una velita blanca
pueden meditar con el nombre del arcángel y pueden, si quieren, también meditar con estos nombres de los ancestros. Pueden usar algunos cristales para limpiar, cuarzo rosa. El cuarzo rosa es para el amor ancestral. Entonces, el cuarzo rosa, cuando hagan esta meditación de sanación o cuando invoquen a sus arcángeles, también el cuarzo rosa es muy, muy eficiente o efectivo. Las palabras, acuérdense que tenemos todos una vibración, ¿no? Todo lo que decimos tiene una vibración. Entonces, cuando pronunciamos estas palabras desde el alma, podemos cortar esta energía del pasado y podemos liberar todo nuestro presente. Entonces, no sé, tengo aquí algunas frases. ¿Quieres que las comparte, hermana? Algunas frases Sí, poderosas que claro. podemos integrar. Ok, podemos decir, lo veo, lo reconozco, lo honro y lo libero. Esta frase es para todo aquello que se ha mantenido oculto o excluido de algunas cosas, abortos secretos, todas estas cosas, podemos decir, lo veo, lo reconozco, lo honro y lo libero. Gracias por la vida, tomo lo bueno y dejo el dolor. Esto es también para cortar con toda esa culpa y el resentimiento que podemos estar cargando con esa lealtad que tenemos ciega a nuestros ancestros. Podemos decir también, este patrón termina conmigo. Esto lo que nos va a ayudar es a asumir el poder de transformación que tenemos y declarar un nuevo camino en nuestra vida. Estas frases son muy poderosas, díganlo, acuérdense que todo tiene energía, entonces las pueden repetir. Yo les quería también igual comentar que dentro de todas estas terapias que pueden llevar a cabo, creo que en este caso también las barras de Access nos pueden servir muchísimo, ¿no? Porque las Sí, barras van desbloqueando al hacer este proceso de las barras, también van desbloqueando todas esas energías o esas improntas que nosotros tenemos, que nos están bloqueando en nuestra energía y en nuestra conciencia. Entonces, también las barras son muy buenas también para esto. De hecho, las personas que se hacen barras inmediatamente empiezan a sentir como esta situación de cambio de forma de ver y de ver las infinitas posibilidades, de forma de ver las cosas, porque muchas veces no entendemos lo que pasa en estas situaciones que vamos heredando físicas, o sea, en este mundo, ¿no? Como lo que decíamos de estos traumas, y no entendemos por qué. Y al hacerte las barras, empiezas a tener conciencia del por qué y dices, ok, si esto lo vengo repitiendo, lo puedo sanar. Las cirugías cuánticas también, porque muchas veces en las cirugías, yo que hago cirugías, veo cosas de esas en las cirugías, ¿no? Aunque estás a lo mejor haciendo la cirugía para otra cosa, algo físico, sale en las cirugías cuánticas, como normalmente la parte física tiene un contexto espiritual, siempre salen la parte espiritual con los ancestros, o llegan o te llegan, ¿no? Que dices, aquí hay algo y también se sana. Entonces, busquen es las correcto. formas a lo mejor la terapia que a ustedes les puede ayudar muchísimo energética para terminar con esto. Incluso ustedes solos, como decíamos ahorita en meditación, haciendo una meditación, hay muchas meditaciones que hablan de liberación de traumas ancestrales. Hay otra cosa muy práctica que se llama desintoxicación epigenética, que habla de la alimentación y de tener estos hábitos sanos, ¿no? Que también ayuda mucho a desintoxicarnos. Esto es una forma de decir, honro la vida que recibí. La epigenética moderna ya demostró que la alimentación, el sueño, el estrés y el entorno pueden activar o silenciar genes, que también es muy importante. Eh, Esto nos ayuda muchísimo y hay algunas recomendaciones que son muy importantes, como comer alimentos vivos. Alimentos vivos me refiero a frutas, verduras y semillas. Hay que reducir los alimentos procesados, la cafeína, los azúcares. Hay que hacer ahí, hay que hacer ayunos Salud. suaves o limpieza hepática guiada. Hay que tratar de dormir 7 u 8 horas. Conectarse con la naturaleza de verdad es buenísimo. Caminar descalza, el sol, el agua. Nosotros hicimos hace no mucho, hermana, ¿te acuerdas? Que abrazábamos árboles. Y además la gente pasaba en el coche y volteaba así y nosotros así abrazando los árboles y la gente así de cucu, ¿no? Sí. Pero no saben qué sanador, Es es súper padrísimo. sanador.
Es Sí. súper sanador, es bien padre. Entonces, bueno, los invito, que aquí hay algo importante y yo no tengo nada en contra de la carne, yo como carne me gusta, pero dicen que no debemos de comer alimentos muertos, ¿no? Y alimentos muertos, pues evidentemente es la carne. Y todo lo vivo son las frutas, las semillas y las verduras, ¿no? Entonces, bueno, eso cada quien. Yo la verdad es que sí, la carnita sí me gusta. No, ahora sí que nosotros no Entonces, nos vamos a meter en esos temas, ¿no? Ya sí, no, cada quien ni juzgamos, ni decimos, ni mucho menos, cada quien ahí lo que sienta, porque creo que también es mucho de tu sentir y de lo que tu cuerpo te pida, y bueno, pues cada quien, ¿no? sí, así es. Ahora, bueno, tú ya hablaste de las barras de Access, las cirugías cuánticas para sanar esto de verdad son buenísimas. Pues allá en Cancún, Moni, acá en el Estado de México, yo, si sienten que usted se los dice, aquí estamos con ustedes. Y hay otra cosa, que hay un código de Grabovoi que también les quiero compartir, que es para sanar el trauma del linaje, para sanar esas memorias ancestrales, para que lo anoten. Es el 918-794. O sea, es 918-794. Es para sanar memorias ancestrales. Lo pueden escribir en su muñeca, lo pueden escribir en alguna parte cerca de su corazón, repítanlo mentalmente o en voz alta con esta intención de sanar este linaje y es también súper, súper efectivo, ¿no? Fíjense que ahorita le platicaba yo a mi hermana que ahora yo nunca me acuerdo de mis sueños, la verdad es que, no, bueno, no me acordaba de mis sueños. No sé si porque yo me despierto mucho en la madrugada, en fin, entonces a lo mejor no, perdón, tenía como tal un hilo, pero a lo mejor ahorita se me ocurre, me dice mi ser, que a lo mejor solicitando en la noche antes de dormirse, porque yo ya lo estoy empezando a hacer, el solicitar antes de acostarme, antes de ya quedarme dormida, le pido a Dios y al universo que me muestre, que me acuerde de mis sueños en primer lugar, y que me muestre en los sueños lo que yo puedo sanar, los mensajes que tiene para mí Dios y todo esto. Y he tenido mensajes bien, sueños muy interesantes, pero a lo mejor pedirle ahí a Dios y al universo y a nuestros guías y a nuestros ángeles que por medio del sueño nos permita también sanar a nuestros ancestros, porque también pasa, ¿no? Que lo sueña uno de Claro. repente y, pues, ¿no? Hace poco tú soñaste a mi abuelita y entonces que a lo mejor en sueños, porque muchas veces en los sueños se viven muchas cosas, hablan. El otro día estaba yo escuchando un podcast que siempre, o la mayoría de las veces en los sueños, estamos haciendo viajes astrales y no nos damos cuenta. Entonces, Ujú. creo que son muy importantes también para poder, pues a lo mejor pídanlo, ¿no? Ahorita me llegó el decir eso y a lo mejor lo podemos también sanar a nuestros ancestros por medio de esta herramienta, o bueno, no esta herramienta, más bien por medio de esto que son los sueños. Sí, yo creo que voy a también, esto me parece maravilloso que podamos pedirlo, porque además acuérdense que estamos conectados con el campo cuántico, estamos conectados con estos seres, o sea, con nuestro linaje. Entonces, igual pedirlo al universo, al campo cuántico, a Dios, a quien ustedes quieran. Y me parece esto muy bueno, hermana, me gustó mucho tu idea. Sí, sí, háganlo, a ver qué tal, cómo les va y cómo les funciona. Les voy a dejar una meditación después de que se grabe el podcast, para sanar el linaje, para que puedan ustedes hacerla de 10, 12, 20 minutos. Todavía no la termino, pero pues en eso estoy. Para que podamos sanar desde el amor, elegir sanar, porque acuérdense que aquí todo lo que platicamos es de elección. Todo lo tienen que elegir. Nosotros tenemos que elegir, liberarnos y sanar. Entonces les voy a dejar esa meditación. Y pues no sé, hermano, algo que quieras agregar, algo que quieras decir, algo que quieras que Pues toquemos adicional. no, nada más de comunicarles y decirles una vez más aquí a toda la gente que nos escucha que no se peleen con su gente ni con sus ancestros. O sea, si alguien se tiene que ir o ya no lo van a ver o lo que sea, está bien. No es que tengan que seguir cerca de estas personas, pero no se peleen, no le echen la culpa a sus ancestros de todo lo que pasa. No hagan eso. O sea, todo esto es parte del aprendizaje. Honren, siempre honren lo que son ustedes, porque de ahí vienen. Todos, o sea, vienen de esto que ellos vivieron, bueno o malo, pero vienen de ahí. Honren siempre su genética, honren su biología, honren a su gente, porque en la medida en la que los honren, sus células y su ADN va a entender,
desde dónde venimos y van a poder sanar más, se van a relajar, vamos a ponerlo así, van a dejar la resistencia a sanar y lo van a permitir más fácil. Ese es un mensaje que yo les puedo dar porque no vale la pena pelearse en echarle la culpa a nadie de lo que ustedes son, porque ustedes eligen quiénes son. Nada más quería dar ese Así mensaje. es. Muchas gracias, hermana. Como resumen, pues bueno, sanar el linaje es un regalo para ti, es un regalo para las almas que vendrán y es un regalo también para esas almas que ya no están o que ya se fueron y que trascendieron, esas personas que trascendieron porque sus almas, pues estamos en contacto con ellas. Algunas palabras o frases clave me gustaría que dijéramos que no estamos solos, no estás sola, venimos a transformar ese dolor en luz y hay que recordar que nosotros somos el milagro que esos ancestros están esperando. Esos ancestros están esperando que nosotros les ayudemos a sanar porque ya somos conscientes. Algunos de nuestros ancestros no lo eran, no tenían esa conciencia que nosotros tenemos ahora. Entonces, compartan este episodio, escríbanos ahí su experiencia también, vean todos nuestros episodios anteriores porque créanme que hemos hablado de cosas súper importantes, súper interesantes y no se pierdan cada uno de nuestros podcasts porque lo que nosotros queremos hacer es crear conciencia y entre más conscientes y más personas seamos conscientes, mejor va a ser este planeta que pues ya está avanzando a otra dimensión y Estamos en prontito, transición. muy prontito vamos a hablar de eso, ¿verdad, hermana? Sí. Muy pronto vamos a hablar de esta transición que está haciendo el planeta y que estamos haciendo nosotros como seres humanos, nuestra biología, nuestra genética y nuestra misma tierra y el espíritu de la tierra que es Gaia. Está haciendo esta transición muy fuerte y ahí vamos a platicar de eso. Está bien interesante. Sí, próximamente no se pierda este episodio de El salto cuántico a la quinta dimensión. Exacto, y aquí entre almas, no se lo pierdan. Muchas gracias, hermana. Gracias a ti, hermana. Te mando besos. A todos, muchas gracias. Vean nuestro podcast, compártanlo. Si alguien creen que le puede servir, creo que sería importante que lo compartieran. Es información que nosotros queremos transmitirles a ustedes y pues si conocen a alguien que tal vez le puede servir, pues adelante. Suscríbanse. Sí, compartan, suscríbanse, denos muchos likes para arriba y muchas gracias a todos. Gracias, hermana, te amo mucho. Gracias a ti, hermana. Besitos. Gracias a todos. Bye. Bye. Entre almas.